Continuando con nuestra lista de videos de derivadas, pues ahora toca hablar de las derivadas de orden superior. Que, pues bueno, no son más que derivar respecto a pues una variable, generalmente x, una función pues n veces o pues repetidamente. Por ahí podemos incluso de una vez recalcar las diferentes notaciones que puede tener la derivada, ya sea y', f' o dy en dx. Cualquiera de esas, pues bueno, se refiere a la derivada, por si no había quedado claro. Y bueno, cuando hablamos de la segunda derivada, pues es esta notación. Ahorita vamos a darnos cuenta que no es más que derivar la función anterior. Y bueno, en el caso de la tercera derivada, pues más de lo mismo. La notación es esta. Noten que, por ejemplo, en el caso de la notación de acá, el 3 lo tiene la D y la X, entre comillas, porque nuevamente, como les había dicho, el D entre DX, entre comillas el DX, es un operador, entonces por eso es el que lleva el 3, ¿vale? No la función y. Y bueno, en general, si yo quiero la enésima derivada, pues bueno, se escribe de esta manera. Noten que en el caso de esta notación va con paréntesis, dado que, pues, para no confundirlo con alguna potencia o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, bueno, realmente derivar algo n veces, pues no es cosa del otro mundo. Simplemente hay que hacerlo con bastante cuidado. Y pues listo. Entonces, en el caso de determina la cuarta derivada de la siguiente función, pues ¿qué tenemos? Tenemos y igual a una función de sexto grado. Generalmente esas las que ponen en los exámenes de admisión. Y', es decir, la primera derivada, pues sería 30x quinta más 16x cúbica menos 10x, ¿no? Teniendo en consideración que pues ocupamos las fórmulas de x a la n, donde el exponente baja a multiplicar a la constante que esté multiplicando y el exponente disminuye en 1, ¿no? Y por ahí que la derivada de 8 es 0. Obtenemos la segunda derivada. Ojo, nota importante, la segunda derivada es una función completamente distinta a la primera, ¿vale? Está representando pues otra variación y por lo tanto pues no es equivalente, ¿sale? La aplicación pues bueno, es otra cosa y ya lo veremos en algún otro video. Pero a final de cuentas es derivar esta función que obtuvimos hace ratito, que pues igual sería la mismita fórmula, no cambia nada en absoluto. Esto sería 150x cuarta, el 5 baja a multiplicar, más 16 por 3 sería 48, x cuadrada, menos 10. Ahí está. Eso sería la segunda derivada. Si yo quiero la tercera derivada, vamos a ponerla de este lado, y trip'ima, estaríamos hablando nuevamente ahora de derivar esta función de por acá. Entonces y' sería igual a 150 por 4, que eso sería 600x cúbica, más 48x cuadrada, pues al derivar el 2 bajaría a multiplicar, 96x, y la derivada de menos 10 es 0. Si derivamos una cuarta vez, que ahora derivaríamos esta función que está por acá respecto a x, que nos quedaría 1800 x cuadrada más 96. Y ahí está. Entonces noten que pues obtener derivadas de orden superior simplemente es derivar y derivar y derivar, ¿no? En el caso de las funciones polinomiales, noten que lo que está sucediendo es que los polinomios resultantes son de grado menor. Por ejemplo, si yo quisiera seguir derivando, noten que la derivada a la quinta sería igual a 3600x, que la derivada sexta sería 3600, que la derivada séptima sería 0, y de hecho a partir de esa derivada, pues todas las siguientes pues ya van a ser 0, ¿no? Entonces esa es una de las ventajas, que si nosotros observamos que la derivada que me piden es mayor que el polinomio inicial, o sea, esta función de por acá, automáticamente podríamos saber que es 0, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Determina, y esa notación sería la tercera derivada de la función y igual a e a la x por coseno de x.
En este caso es un producto de funciones trascendentales, ya las vimos en un video anterior. Entonces solo hay que tener cuidado con la fórmula. En este caso aplicaríamos la fórmula del producto junto con las trascendentales. Y lo tendríamos que hacer varias veces. Eso sí puede causar un poquito de, pues que el ejercicio se alargue algo, pero a final de cuentas el procedimiento es el mismo. Entonces, primera derivada la voy a colocar de este lado porque pues nos va a ocupar un espacio. Y', la derivada del producto es la primera función, que sería el e a la x, por la derivada de la segunda función, que es menos seno de x, más la segunda función, que es coseno de x, multiplicada por la derivada de la primera función, que simplemente es e a la x. Si recordamos nuestro video de la derivada, la parte 2, donde aparecen productos, ahí factorizábamos por factor común L a la X. Aquí no me conviene mucho hacerlo ahorita, porque pues vamos a tener que volver a derivar, entonces pues no me conviene como hacer más productos, ¿no? Sino los que ya tenemos aquí, pues irlos derivando. Ya ahorita veremos que tendremos algunas situaciones interesantes. De entrada pues voy a acomodar nada más esto para que se vea un poquito más estético. La primera derivada quedaría como e a la x coseno de x menos e a la x seno de x, ¿vale? Simplemente reorganice el término que es negativo, pues le cambié el orden únicamente. Y' sería derivar esta función, la cual noten que serían dos productos, es decir, derivo esta, que de hecho, si se fijan, es la mismita función inicial, entonces ya podríamos escribir otra vez todo esto, pero lo voy a volver a escribir para que no haya ninguna bronca. Y la otra función, pues bueno, habría que igual derivarla por producto. Entonces, el caso de la primera función, nuevamente, sería pues el primer factor, que es e a la x, por la derivada del segundo, que sería menos seno de x, más la segunda función, que es coseno de x, por la derivada de la primera, que simplemente es e a la x. Insisto, notemos que lo que me da es lo mismo, ¿no? Insisto, esto de aquí es la derivada de mi primer factor. Ahora, derivemos el que sigue. Esto sería menos la primera función, que es e a la x. Por cierto, esto va con corchetes porque el menos le pertenecerá a la derivada de eso. E a la x por la derivada de seno, pero la derivada de seno es coseno de x, más la segunda función, que es seno de x, por la derivada de e a la x, que simplemente es e a la x. Antes de empezar a derivar, pues vamos a hacer todos los productos. Vamos a escribirlos. En este caso es menos e a la x seno de x más e a la x coseno de x. Luego por acá menos e a la x coseno de x menos e a la x seno de x, ¿no? Entonces notemos que en este caso particular, ¿qué es lo que sucede? Se cancelan estos dos términos. Por cierto, no lo recalqué, perdón. Esto que pusimos entre corchetes era precisamente la derivada de esta función de acá, por si nos andábamos perdiendo, ¿sale? Pero bueno, entonces haciendo esos desarrollos podemos notar que esos se cancelan y que los otros son dos términos semejantes, es decir, y' realmente sería menos 2 e a la x seno de x, que ya es una función un poco más simple, pero a mí me pide la tercera derivada. Entonces volvemos a derivar esta función. Y' sería igual a, vamos a dejar ese menos 2 a un lado y me concentro únicamente en derivar e a la x seno de x, que de hecho, si se dan cuenta, es lo que está en verde de por acá. Pero igual, vamos a hacerlo aquí otra vez. Entonces sería el primer factor, que es e a la x, por la derivada de seno, que es coseno de x, más la segunda función, que es seno de x, por la derivada de la primera, que es e a la x. Y listo. De aquí, de hecho, nos conviene dejarla así, y lo único es que podríamos factorizar el factor común, que es e a la x, de modo que y' quedaría como menos 2
e a la x como factor común por, y ya aquí notación lo voy a dejar como está en este orden, coseno de x más seno de x. Y ahí está. Esa sería nuestra tercera derivada. Entonces, en conclusión, cuando me pidan una derivada de orden superior, voy a tener que derivar de manera anidada la función anterior que obtengamos, ¿no? Y una de las ventajas es que por lo general para nuestros exámenes de admisión no suelen ser funciones tan complejas, aun cuando, por ejemplo, en este caso, si tuvimos que hacer pues varias cosillas con las funciones trascendentales, al final de cuentas no nos ponen que apliquemos la regla de la cadena, por lo general, pero de que es posible, es posible.